Saludos, sean bienvenidos nueva vez. Gracias por permanecer en sintonía. Las personas que hasta ahora veo online, aproximadamente 20 personas online. Gracias por la sintonía. Seguimos dando las noticias de la semana. Ahora vamos a pasar con el licenciado Alejandro Arredondo y las económicas de la semana. Licenciado, entonces, ¿qué nos cuenta por el día de hoy? Bueno, siguiendo la noticia, tenemos unas 3 noticias que queremos compartir con los amables amigos televidentes. Que es, la primera tiene que estar relacionada con las estadísticas de consumo de combustible del año 2018, un análisis que salió publicado en la prensa de la Oficina Nacional de Estadística, los precios de los combustibles, que realmente los viernes se va a conocer por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES unas declaraciones del gobernador del Banco Central y también finalmente un comentario sobre la deuda pública dominicana. Vamos a pasar, si está amable el productor, cuando yo le indique la imagen, la vamos colocando en su tiempo. Primero vamos acá, y es que la Oficina Nacional de Estadística viene haciendo una labor de publicar la estadística continuamente, dando a conocer sobre la situación de algunas variables económicas, sociales y demográficas. En este caso, dio a conocer en esta semana una estadística de consumo de combustible en el año 2018, el cual superó los 1.200 millones de galones. Informó que en el año 2018 el consumo derivado del petróleo fue de 1.247 millones de galones de combustible, una disminución de 97.48 millones de galones respecto al mismo periodo de 2017, cuando alcanzó 1.344 millones. Quiere decir que en el 2018 hubo menos consumo de combustible que en el 2017, de acuerdo a las informaciones que nos ofrece la Oficina Nacional de Estadística. En el país, es bueno indicarle que en el país desde el año 2013, el promedio del consumo de combustible es de 1.291 millones de galones de combustible, de todos los combustibles, ¿verdad? Y por tipo de combustible, la categoría de combustible que contribuyeron a la disminución del consumo en el 2018, podemos decir que el gasoil regular fue menos 28 millones de combustible, la gasolina regular menos 25 millones de combustible, galones, y el gasoil óptimo, el precio especial, 20 millones de combustible, o sea, millones de galones de combustible. Es que cuando decimos precio especial, sabemos que hay un precio especial para determinadas industrias que se benefician de ciertas exenciones de pago de combustible en el país, y que hay que precisar que la reducción esta reducción tuvo que ver con el impacto de los precios en el 2017. Recuérdate, Emanuel, que en el 2018 los precios de los combustibles aumentaron significativamente. Llegaron hasta 80 dólares el barril de petróleo, y lo cual eso se traduce también a aumento de los precios de los combustibles de sus derivados. El pasado año las recaudaciones, que es un indicador de consumo de combustible, estuvieron bastante bien por esta razón. O sea, si aumentan los combustibles, ¿verdad?, aumentan las recaudaciones de los combustibles. Y hay que decir que las recaudaciones que se obtienen de parte del aumento de los combustibles es los valores que pagan, el ITEVIS y el precio de paridad. O sea, hay un componente muy alto de impuestos hacia los combustibles, y esa es la razón por la cual los galones
de los combustibles son tan altos y siempre se ha demandado de que los precios de combustibles bajen. Entonces los impuestos vienen de demanda del gobierno, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que las personas le piden siempre al licenciado Danilo Medina y al gobierno que esté actual, al gobierno cual sea que esté, si es Leonel Fernández o Hipólito Mejía, que por favor que bajen los combustibles. Esa es la razón, por los impuestos que ellos le imponen a los que los traen aquí. Si ellos le bajan los impuestos, entonces los combustibles tienen probabilidad de bajar. Claro, lo que sucede es lo siguiente, Emanuel, que el impuesto ese impuesto a los combustibles que en el año 2004 hubo que ponérselo a ellos para salir de la crisis que caímos en el 2003, de aquella crisis que no queremos recordarnos, la crisis bancaria, financiera. Claro, el Baninter quebró en ese gobierno de Hipólito, fue un desastre totalmente, por eso es que no ha vuelto. Los últimos años fueron un desastre y hubo que imponerle, poner esos precios, esos impuestos a los combustibles para salir de la crisis, pero esos impuestos se han mantenido y han servido una fuente de ingresos fiscales para el gobierno. Y hay que decir que en el año 2018 la captación de ingresos fiscales por combustible ascendieron a alrededor de unos 55.000 millones de pesos, o sea que es una fuente. Y por eso cuando se trate acá de que se le bajen los impuestos a los combustibles, el gobierno no va a ceder porque es una fuente de ingresos, a menos que se haga una reforma fiscal integral, y eso lo estaremos viendo para el próximo periodo de gobierno a partir de 2020. Y hay que decir también que el precio de los combustibles tienen una demanda inelástica. ¿Qué significa para los amables televidentes? ¿Qué significa una demanda inelástica? Bueno, una demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio en el precio, ante una variación de precio, cantidad demandada reacciona de manera menos proporcional. Es decir, que por más que aumenten los combustibles, ¿verdad?, siempre se va a estar demandando combustible porque es un bien necesario. Es como decir, si suben el precio del arroz, por poner otro ejemplo de la comida, ¿verdad?, este es un pueblo que comemos mucho arroz. Yo creo que más que Taiwán y que China. Si sube el combustible, suben los precios de la canasta familiar. Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de demanda inelástica en economía, queremos decir que una variación en el precio no significa una variación tanto en el consumo, sino que se sigue consumiendo la misma cantidad, aunque en principio se reduzca. Entonces... ahora yo quiero saber una pregunta. Si sube el dólar, suben los combustibles, pero entonces cuando el dólar baja, ¿por qué los combustibles así mismo como suben drásticamente no bajan drásticamente, sino de 1 peso, 2 pesos? Sí, o sea, ¿qué te explico. Lo que pasa es que en el cálculo para el precio de los combustibles intervienen varias variables. La tasa de cambio del dólar es una variable. Otra variable es el precio de paridad, que es el precio con que se compra y se lleva y se trae aquí a la República Dominicana. También la parte que tiene que ver con el transporte. Otra variable es con el stock de combustible que compramos. Nosotros en República Dominicana tenemos poca capacidad de almacenamiento de combustible. Entonces, si compramos un combustible caro, y aunque baje el precio del barril de petróleo, que aquí lo que se produce, lo que se refina es alrededor de un 30%, pero ya hemos comprado combustible alto, ¿verdad? Tenemos que ir pasando ese precio de los combustibles a el precio alto, hasta tanto, ¿verdad?, haya una mejora continua, constante, de baja en los precios de los combustibles. O sea que no solamente por la tasa de cambio. Y también otro elemento que no hemos mencionado, que es el margen de comercialización de los combustibles. O sea, cómo los mayoristas, ¿verdad?, compran el combustible al gobierno y lo venden entonces a los minoristas. Bueno, entonces son varias variables y es una fórmula que en su momento tendrá que
revisarse. Los Sí. mayoristas vienen siendo el Texas. Sí, la grande compañía. Y viene aquí a... Okay. Sí, que regularmente se están trayendo combustibles ya refinados. Bueno, entonces, rápidamente, el consumo de combustible que hubo en el 2018, en el año 2018, el gas licuado de petróleo representó el 38.55%, el gasoil regular 15.29%, gasolina premium 12.46%, la gasolina regular 11.47%. Todo eso suma 77.78%, salvo hay otro combustible, el gasoil óptimo y el fuel oil, a precio especial, ¿verdad?, que es el que se utiliza para la generación de electricidad. Y bueno, ya pasando, y aquí queremos que nos ayude nuestro productor con los precios de los combustibles, el cuadrito que tenemos ahí que publica el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que para la semana que comienza, ¿verdad? Termina hoy, pero comienza los nuevos precios de los combustibles. Ahí todos los precios de los combustibles están hacia la baja. Ya esta es la segunda semana que están a la baja, excepto el gas natural. Así que esperemos entonces que este ciclo de reducción de los combustibles se mantenga hacia la baja, porque eso impacta sobre la canasta básica, y que además que hubieron alrededor de 12 semanas, no más de 12 semanas, aumentando los precios de combustibles. Sí, de a peso, de a 2, de a 3 Sí, pesos, sí. así llega a 224 pesos. Sí, claro, Dios claro. mío. Entonces, ojalá que no lleguemos a 300, Padre Celeste. No, y que además hay que decir que un precio alto del barril de petróleo impacta negativamente en el presupuesto nacional y también en el déficit eléctrico. Un aumento de $1 en el barril de petróleo por encima de 65 dólares significa alrededor de 50 millones de dólares anuales. Ay, Dios mío. Sí, Padre o sea que estamos hablando de números gruesos. También, otra noticia, terminamos con esta de los combustibles, ¿verdad?, de la estadística y de los precios. Pasemos ahora a que el gobernador del Banco Central participó en el 4º Foro de Finanzas e Inversión del Caribe, organizado por la prestigiosa revista Latin Finance, en donde el gobernador dio como primicias, ¿verdad?, que el crecimiento de la economía enero-marzo fue de un 5.7%, manteniendo el liderazgo en América Latina en cuanto a la fortaleza de la economía. Y cuando dijo que Panamá, mencionó el caso de Panamá, que ha tenido un crecimiento de 3.7%, Honduras 2.8%, Guatemala 2.7%, El Salvador 2.4%, Costa Rica 2.2%, y el resto de la economía latinoamericana crecieron por debajo de un 2%. Es decir, que a los amigos televidentes, porque también nuestra labor como comunicador, ¿verdad?, como orientador de la teleaudiencia, y es que el gobernador, en la nota de prensa que publica el Banco Central, se refiere al Producto Interno Bruto real, y regularmente las informaciones que se dan son del Producto Bruto nominal, y hay dos. Y esta diferencia del Producto Interno Bruto, el real y el nominal, la diferencia está en la manera del cálculo del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto real es la producción de bienes y servicios producidos en un país, ¿verdad?, a precio constante. Es decir, el Producto Real elimina el cambio de precio a lo largo de los años. O sea, en el caso del nominal es el valor de los precios a precio de mercado, a precio corriente, a la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un año, y refleja acá los cambios anuales, ya sean incremento en inflación o en disminución. O sea, cuando hay una inflación
o cuando hay una disminución, en este caso es la deflación. Entonces, es la manera del cálculo. Uno se calcula a precio constante, tomando un año base, ¿verdad? Sí, y eso lo aísla de estos movimientos de cambios en los precios. Entonces, siguiendo con la información, el gobernador del Banco Central destacó que los sectores de mayor crecimiento en este periodo, o sea, en este primer trimestre, fueron la construcción, 12.5%, y eso uno lo ve en la calle. Manuel, Sí, no sé claro, si tú estás fijado. Claro que sí. Además, la construcción tiene una gran ventaja, la mano de obra, que es bastante barata, ya que la mayoría son haitianos. Más haitianos. Yo no he visto, difícil que una construcción uno vea a un dominicano, pero eso yo no lo critico ni lo veo nada malo, porque el dominicano exige mucho. Y entonces, si el haitiano es el que viene y dice, tú me das 5,000 mensual, yo lo hago, y el dominicano exige 15, ya eso es de los ingenieros, el problema de los ingenieros y del país. Yo en esa parte no me opongo para nada, porque si la mano de obra en la construcción, como usted dice, que ha aumentado mucho. No, el sector de la construcción Sí, ha aumentado 12.5, se mantiene Exacto. Y esto, usted sabe que debido a que la mano de obra es bastante barata, uno de esos de la cosa, yo digo que el dominicano es porque no se queje que esto está lleno de haitianos y que muchos haitianos y cosas así. Sí, además, eso es evidente, la cantidad de construcciones que se están haciendo, privadas y públicas, hay que decirlo así. O sea, estamos viendo bueno, yo creo que aquí va a llegar un momento que va a haber una sobreoferta de soluciones habitacionales, apartamentos de lujo, apartamentos para la clase media. Es verdad, una sobreoferta, esa es la ventaja, la gran ventaja de toda esta Sí, una sobreoferta, lo cual va a presionar a que los precios de los apartamentos bajen y que los jóvenes como tú... Es el diagnóstico del futuro, es verdad. Sí, entonces, claro, porque la cantidad de construcción que se están produciendo a nivel nacional. ¿En cuál sector mayormente se está produciendo más? Regularmente en las soluciones habitacionales, o sea, los apartamentos que se están construyendo es para la clase media y clase alta, no así para la clase baja, pero sí el gobierno tiene el ambicioso proyecto de Ciudad Juan Bosch. Sí, Ciudad Juan Bosch, wow, sí, yo he pasado impresionante, por ahí, impresionante. Wow, sí. Pero lo que sucede es que con la clase baja, ¿verdad? Los precios, los sueldos de los trabajadores aquí son tan bajos que no permiten financiar un apartamento. Regularmente el promedio de sueldo aquí anda entre unos 12,000, 15,000 pesos, por ahí anda. Entonces, un financiamiento de una solución habitacional, de un apartamento, puede ser de 2 millones, no tiene para pagar la cuota. Pero, no. sí, la clase media está comprando apartamentos o segunda casa. También sucede en el sector del turismo, se están construyendo muchas habitaciones. Sí, escuché de verdad. Sí, el otro crecimiento que se está dando por sector es energía y agua, la intermediación financiera, la minería, transporte, almacenamiento. Y bueno, la minería, la Barrigol está haciendo todavía su trabajo. Sí, bueno, y uno viendo las informaciones que ofrece el gobernador del Banco Central, parecería que es más de lo mismo. Y bueno, pero es más de lo mismo, pero es bueno porque hasta tanto la economía se mantenga creciendo, ¿verdad? Y tengamos estos indicadores, será bueno, ¿verdad? Porque esto va a generar más empleo y esto lo destaca también en su informe que dio el gobernador del Banco Central ante este foro de la revista Latin Finance, lo cual nosotros esperamos que la estabilidad y abogamos porque se mantenga la estabilidad macroeconómica. Eso no es lo que están opinando los televidentes aquí. Aquí el señor televidente José Aquiles Rocheta dice que esos datos no se están reflejando en el país. Sí, lo que sucede es que siempre hay sus dudas con las informaciones que ofrece el Banco Central, ¿verdad? Okay. Porque el crecimiento solamente se está concentrando en los quintiles, en las capas
media alta de la sociedad no está bajando hacia las capas bajas de la sociedad. Porque los más beneficiados son los media, los que están en los media y los altos, porque la manera en que se tiene que beneficiar la clase baja es a través de un aumento de salario, una redistribución del ingreso, como nosotros le decimos los economistas. Hay que decir que lo importante es mantener la estabilidad, porque los niveles de precios no aumentan y la inflación se mantiene controlada, y cuando se mantenga creciendo la economía será bien, pero en su momento debe de producirse lo antes posible un aumento de los sueldos y salarios en la República Dominicana. Nos están haciendo señas. Para una pausa y vamos a regresar de nuevo. Sí, para volver con la otra información que tenemos sobre la deuda pública. Exacto. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Y seguimos en sintonía. Muchas gracias por permanecer desde sus hogares aquí con nosotros. Tenemos aquí al televidente José Aquiles Rochet, que ha dejado un sinnúmero de comentarios oponiéndose a las informaciones que ha emitido el licenciado. Y déjeme recordarle que el licenciado simplemente está haciendo un análisis de las informaciones que está emitiendo el Banco Central a través de su gobernador. Entonces no es que es un punto de vista más que todo. Sí, no, y estamos haciendo los comentarios, claro, en función de las informaciones que nos ha servido el gobernador del Banco Central, que hasta ahora las informaciones que ofrece el Banco Central, los datos que ofrece el Banco Central, no hay ninguna institución privada ni ninguna ONG que pueda ser refutado, porque el Banco Central, toda esta maquinaria que tiene, todo el personal que tiene para recolectar la información, es el que lo hace en el país. Claro, abogamos entonces que en algún momento, ya sea el Colegio Dominicano de Economistas, ya sea una fundación, ¿verdad?, que pueda entonces debatir, rebatir, y si puede contradecir las informaciones. Sí, claro, o validarla también. Sí, eso siempre hay un margen de credibilidad, pero yo creo que hasta ahora el Banco Central se ha manejado con determinada prudencia. Recordemos que el Banco Central es una institución autónoma, o sea, que se rige se rige por la Junta Monetaria. Entonces, y esto es un asunto delicado porque es el Banco Central que ofrece la información a los organismos internacionales, o sea, al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Económica para América Latina y al Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, que no le puede mentir a esos organismos, además de que ellos son supervisados
dijimos en programas anteriores que una misión del Fondo Monetario Internacional estuvo en el país a finales de marzo, en cumplimiento con el artículo 4 de su acta constitutiva, verificando la información que ellos están recibiendo. ¿Tú ibas a decir algo, Manuel? Sí, el comentario del televidente, después vamos a pasar al siguiente tema del licenciado. Aquí dice Manuel Acosta División, él no está de acuerdo conmigo, él dice, no, Tocayo, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, que no te metes en la mano de obra, eso se llama explotación laboral, y quien vive allá es con un sueldo de 5,000 pesos, no vive nada, y de aumento no se habla nada, porque él quiere decir en síntesis que es explotando a los extranjeros que están, y por eso que hermanos están invadiendo, y que los dominicanos no se quieren adaptar a la sociedad. Entonces dice Agustín González, es una economía ficticia. Así sí, bueno, con relación a la mano de obra que se utiliza en la construcción, realmente los precios, los sueldos y salarios son deprimidos, lo cual impulsa hacia abajo los demás precios de la economía. El hecho de que haya una inmigración ilegal en la República Dominicana de extranjeros, ya sea haitianos, venezolanos, de otro país, pero en el caso de haitianos que trabajan en la construcción, eso presiona a que los precios, a que los sueldos y salarios de la mano de obra dominicana sean presionados hacia la baja, ¿verdad? Entonces, y en las condiciones en que trabajan. Bueno, gracias a los comentarios que nos hacen por las redes, nuestros amables televidentes, lo cual significa que estamos conectando con ellos y hacemos las observaciones del lugar. Claro. Bueno, otra información que salió publicada fue el boletín de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para el trimestre enero-marzo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sabes una cosa, Manuel? ¿Qué pasó? Que ya las instituciones del gobierno, o sea, el gobierno central y las instituciones descentralizadas, ya tienen programado anualmente los boletines que tienen que informarle a la sociedad. Vemos cómo el Banco Central informa, sí, exacto, ¿verdad? Exacto. El Ministerio de Hacienda, antes no sucedía eso, y eso es porque nuestra sociedad ha requerido siempre que las informaciones fluyan para entonces nosotros, desde los medios de comunicación, observarla, comentarla, criticarla y hacer las observaciones y darle un seguimiento a las informaciones que nos ofrecen las instituciones del gobierno. Bueno, en lo que respecta a mí, en cuanto al área económica, antes no sucedía este asunto. No, ya la gente ha exigido más, las personas, los ciudadanos han exigido más información de parte de los ministerios públicos. Sí, claro. República Dominicana mantiene un porcentaje de la deuda pública en más de un 51%, tomando en cuenta que la sumatoria del endeudamiento del sector público no financiero, que es el gobierno central, es que maneja el gobierno, el valor de la deuda, más el Banco Central, que son un 11%, suman alrededor de un 51%. La deuda pública, la deuda del sector público no financiero ascendió a 32.733 millones. Eso es grave, eso es una información grave. Míralo, hay 32.733 millones. Sí, ahí tenemos, de manera que lo cual significa un 39% del Producto Interno Bruto, y a esto le debemos sumar, gracias productor por las gráficas que nos están poniendo allá para nuestros amables televidentes. A eso se le suma entonces la deuda que tiene el Banco Central, lo cual suma un 51%. Recientemente el representante del Banco Mundial dijo que la deuda pública del gobierno es sostenible, lo cual nosotros también estamos de acuerdo con eso. Es sostenible siempre y cuando, agregamos, siempre y cuando la economía dominicana se mantenga creciendo. Ahora bien, ese endeudamiento debemos ponerle atención a partir
del año 2020. Aquí se necesita una reforma fiscal integral para aumentar los ingresos, bajar la evasión, la elusión, una redistribución del gasto público, Wow, sí. en cuanto a lo que tiene que ver también a los ingresos y a las exenciones que se otorgan a determinados sectores, que ya no son necesarios mantenerlas, sino que hay que redireccionar esas exenciones fiscales que, por ejemplo, el turismo, del ITEVI, de zonas francas, para que otros sectores sigan creciendo a partir de esas exenciones fiscales y atraer inversión extranjera directa. Si nos puede ayudar con el cuadro, un cuadrito que envié que presenta el porcentaje de la deuda pública del sector público no financiero, está del gobierno central, ¿verdad? República Dominicana está por debajo de varios países. Bueno, Venezuela, de eso ni hablar. Argentina, que ha caído un default desde hace 2 años. Chile, Salvador, Uruguay. Es por eso dicen que es sostenible, porque está por abajo de muchos países, principalmente no solamente eso, que hasta ahora los ingresos que se están generando para pagar la deuda y también las exportaciones que se están haciendo, los dólares que están ingresando, pueden mantenerse esa deuda. Pero reitero aquí lo que he dicho en otro espacio que me ha correspondido intercambiar con los televidentes, y es que el informe del Fondo Monetario Internacional del año pasado, ellos señalaron, no lo hicieron ahora, pero ellos señalaron que a partir del 2020, de continuarse el ritmo de crecimiento de la deuda pública externa, advierten de que en el 2020 podría caer en un default, o sea, en un impago de la deuda pública, porque no se puede no generar los ingresos fiscales necesarios para hacerle frente a la deuda pública. Pero es importante reiterar que mientras la República Dominicana se mantenga creciendo por encima de un 5%, quiere decir que el crecimiento de la economía dominicana, el crecimiento potencial de la economía dominicana es un 5%. Y para este año estaremos creciendo en un 5.5%. Eso pues, el nivel de actividad económica se mantenga, podemos sostener esta deuda. Pero no nos podemos dormir en nuestros laureles. Esto hay que ponerle atención, lo estamos advirtiendo aquí, el 18 de mayo del 2019. Hay que ponerle atención a esto. Eso es una información grave, es una información que los televidentes tienen que poner atención. Entonces, lo único que nos salva de que el país económicamente crezca y avance es, si es un ejemplo, las exportaciones aumentan, si aumentan también, un ejemplo que también que haya más peloteros firmados, que eso ayuda mucho. Digo yo, cualquier forma que ayude a la economía del país, cualquier persona, sí, que empresas internacionales vengan y se instalen aquí, cualquier cosa que ayude a aportar a la economía del país es necesario, porque si no, en el 2020 no van a echarle la culpa a cualquier gobierno que esté aquí en el 2020. Sí, y hay que decir también que la República Dominicana, bueno, en cuanto a la política de endeudamiento, se han estado prestando, ¿verdad? Tomando prestado deuda en pesos, ¿verdad? Entonces, no solamente en dólares, sino en pesos, lo cual es bueno. Y también que las tasas de interés a los cuales se contratan los endeudamientos externos son bajas. Eso es muy importante. O sea, si los endeudamientos que se contraídos son altos, es peligroso, pero hasta ahora los endeudamientos, en parte los bonos soberanos que se han estado emitiendo, son tasas bajas que no pasan
de un 10%. Exacto. Antes de marcharnos, los últimos comentarios a la señorita Milagros Novoa, simplemente estamos emitiendo un comunicado en base a estadísticas que ya se han mostrado, un punto de vista. No es que nosotros, nuestra casa, de que son las mejores. Yo lo que dice, de que en la casa de cada uno de ustedes que está la buena economía. Por eso es que el país no cree en esas bocinas. No, nosotros simplemente estamos emitiendo un comentario a base de estadísticas y a base de otras economías que se han reflejado en el país. No es que nosotros estamos emitiendo en punto de vista inventado y que, ay, no, esto y aquello, no, esto, no, ¿qué pasó? Si es lo que ellos dicen y nosotros lo estamos analizando. Sí, y nosotros estamos siendo críticos y estamos alertando a las autoridades en cuanto al manejo de la deuda. Estamos haciendo juicios profesionales sobre esto. Exacto, entonces muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde siguiendo las noticias. Muchas gracias. Sí, adiós. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel.